Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Me alegra mucho verlos a todos. No saben el gozo que me da poder compartir el día de hoy con ustedes. Y la esperábamos, Paula. La teníamos en oración. Porque qué lindo es ver la familia completa, ¿cierto? Recibiendo la palabra del Señor. Muy bien. Quiero empezar preguntando, porque la palabra de hoy se deriva de la palabra que compartimos la semana pasada, del día domingo. Y quisiera que alguno me comentara, o si recuerda, ¿qué compartimos el domingo pasado? Sobre la historia de Naamán. Muy bien. y su criada. Y su criada. Y fue que lo animó para que fuera a buscar al profeta de Dios. Amén. Así es, muy bien. ¿Y qué más vimos de Naamán? Era incrédulo porque no conocía al Señor. Sí. ¿Qué más vimos de Naamán? Era impaciente porque... ¿Era qué? Era muy impaciente. Ajá. Porque él quería que las cosas se hicieran como él las había pensado antes de ir a Israel. Exactamente. A partir de ahí hay muchas cosas y todo lo que hemos hablado, gracias, de todo lo que hemos hablado, obviamente nos edifica, vemos en la criada, ¿cierto? Lo que nos compartía Teresita, vemos la bondad a través de ella, cómo el Señor la usó, ¿cierto? Lo que nos compartía la hermana Marta, que era incrédulo, pero a pesar de eso el Señor lo había usado también para librar todas aquellas batallas de Siria, ¿no? Entonces el Señor nos usa a todos de acuerdo a su voluntad porque Él es soberano, es nuestra autoridad y Él hace con su creación como a Él le place. Así de sencillo. Entonces no nos podemos romper la cabeza pensando que si sí, que si no, que qué vamos a hacer, que si no. A cada uno de nosotros nos corresponde es entregar nuestra vida al Señor y actuar de acuerdo a como el Señor nos dice en su palabra. Entonces, les comentaba también, les decía, de que la sabiduría, ¿no? La sabiduría era la forma, o la sabiduría es el actuar de nosotros de acuerdo a la palabra del Señor. Si nosotros nos aprendemos la Biblia desde principio a fin, nos podemos recitar todos los versículos, pero si no lo ponemos por obra, será simple conocimiento. Simple conocimiento, de ahí no pasamos. Simple conocimiento. Entonces, tocábamos una parte que es la sabiduría. Y hablábamos del carácter, de que esa historia de Naamán nos ayudaba mucho para la formación de nuestro carácter. Y lo que nosotros más tenemos que anhelar es que nuestro carácter sea semejante al de Cristo. Que nuestro carácter sea semejante al de Cristo. Entonces, indagando un poco acerca de, Señor, ¿cómo podemos hacer que nuestro carácter sea como el tuyo? ¿No? Entonces venía otra palabra que va muy ligada a la sabiduría y es la prudencia. Prudencia. Todos estamos en formación y nunca dejaremos de ser formados. Nunca dejaremos de ser formados. Así que la palabra que viene el día de hoy prácticamente es una enseñanza y vamos a estar mucho en el libro de Proverbios y me gozo porque el hermano Eduardo compartía hoy Proverbios 3. No te fijes en tu propia opinión, no te fijes en tu propia prudencia, no es nuestra prudencia, es el actuar del Señor de acuerdo a la palabra que el Señor nos enseña. Entonces vamos a orar primero, antes de empezar esta linda enseñanza, y que sea cada uno de nosotros recibiéndola en nuestro corazón. La tierra fértil, siempre cuando oramos decimos, Señor, que esta semilla caiga en tierra fértil. La semilla es la palabra de Dios. Y la tierra es el corazón de cada uno de nosotros. Recordemos la parábola del sembrador. Una semilla cayó en tierra fértil y prosperó, otra cayó en tierra seca, otra cayó en pedregales, otra vino y
Las aves se la llevaron. Entonces es la disposición del corazón. Entonces viene la pregunta, ¿por qué será que cuando es una misma palabra para todos? Y en todas las iglesias sucede lo mismo, es una misma palabra para todos, pero unos reciben del Señor y otros se van. Otros, Dios mío, qué palabra, Señor, y otros, mire lo que hablaron hoy. Entonces es la disposición del corazón. Es la disposición del corazón. Amén. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, venir a tu congregación, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos en todo momento. Pongo delante de ti, Padre, esta palabra en la que tú has trabajado, Señor, primeramente en mi vida, Padre. Tú sabes cuánto, Señor, hemos luchado cada uno, y en lo personal, desde mi juventud, cómo he luchado, Señor, con la prudencia. Gracias, Padre, porque aún estas semanas que desarrollando esta palabra, Señor, he podido aprender y me has enseñado. Y, Señor, permíteme también ser obediente a ella, a ponerla por obra. Igual en lo que comparta para mis hermanos, Señor, que seas primeramente tú exaltado, Señor, tú glorificado, y que la iglesia sea edificada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados, quiero por favor que me acompañen en la palabra a Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18. Vamos a leer el versículo 5 y luego pasamos a los versículos 12 al 15. Si alguien lo tiene, por favor, lo podemos leer. Alex, por favor. Primero el versículo 5 y luego pasamos al 12 hasta el 15. Pacto de Jonatán y David. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Sí, luego pasamos al 12, del 12 al 15. Saúl tiene celos de David. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Amén, amén. Gracias, Alex. Mire que la palabra que más sobresale aquí es que David era prudente en todos sus asuntos. Y no vamos a hablar de esta historia de David, sino que lo que quiero que enfaticemos, lo que queremos resaltar a través de esta historia, era cómo se repite la palabra prudente y cómo David, si lo vemos bien, David era prudente, era una de sus características en su carácter. Era prudente desde antes de que fuera rey, o sea, desde su juventud. ¿Por qué? Porque si analizamos la vida de David, David pasaba ese tiempo con el Señor. Él no iba simplemente a cuidar las ovejas de su padre. Todo el tiempo, mientras cuidaba las ovejas de su padre, meditaba en la palabra, hablaba con el Señor y buscaba siempre del Señor. Y cuando uno busca, cuando uno está constantemente al lado de una persona, a uno como sea, a uno se le pega lo de la otra persona. Se le pega porque se le pega. ¿No? Entonces podemos ver hoy en día, por ejemplo, matrimonios, ¿no? Matrimonios que ya llevan años y hasta uno, en el físico hasta se parecen. Así es. Hasta en el físico uno se va pareciendo. Los comportamientos, los gestos se van pareciendo. Dios mío, sí, yo voy para allá. Hasta los gestos se va pareciendo uno. Es verdad. Es así, es así.
porque a uno se le impregna lo de la otra persona. Entonces, ¿cuánto más? Si pasamos mayor tiempo con nuestro Señor, ¿cuánto más vamos a tomar de Él? Pero ¿saben una cosa? Hay algo que tiene que haber en nosotros, y es la sensibilidad, la disposición, el entendimiento de que tenemos que obrar de acuerdo a la palabra. Mire, se ha vuelto una frase de cajón, y es que pongamos esta palabra por obra en nuestra vida. Y uno lo escucha y lo escucha y lo escucha, pero cuando uno ve realmente, uno no pone la palabra de Dios por acción en la vida nuestra. Se volvió palabra de cajón, se volvió otra palabra del cristianismo. Así se volvió. Prudencia es esa actitud de que en nuestro carácter se vea reflejada la palabra del Señor. Lo que nos permite ver que la prudencia era parte del carácter desarrollado, porque no nacimos así. Es algo que nosotros desarrollamos, y así lo desarrolló David. Este llamado es para todos, absolutamente para todos, porque a todos, aún en nuestra edad adulta, nos falta prudencia en ciertas áreas de nuestra vida. Pero esta palabra es en especial para los jóvenes. Para los jóvenes, inclinar el oído a la prudencia y clamar a la prudencia. En los jóvenes especialmente, la falta de prudencia los hace muchas veces irrespetuosos, los hace altaneros y prepotentes en muchos aspectos. Porque llega un momento en nuestra vida de que los muchachos van creciendo, y mientras están al lado de nosotros, como los niños, ¿no? Mientras están al lado de nosotros, uno los lleva, los trae, los instruye, no se suba, bájese. Ellos hacen como uno les instruya. Pero van llegando a la adolescencia, a la juventud, por ahí a los 20 hasta pasaditos los 25, 30, y se creen que todos lo saben. Se creen que todos lo saben. Y se vuelven irrespetuosos. Y allí, en esas edades, es cuando más errores se cometen. Cuanto más errores se cometen. Y si no fuimos formados durante ese tiempo, cuando llegamos a la edad adulta, peor aún, más errores cometemos. Y hacemos caer a los demás en mayores errores. Porque ya no somos nosotros, durante nuestra juventud somos nosotros solitos. Pero cuando nos casamos, cuando tenemos nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro hogar, y no hemos sido formados durante ese tiempo, los hacemos caer a ellos también. Sufrimos. Sufrimos nosotros y sufren ellos. Por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de hablar, por ser imprudentes en todo. Más tarde, Salomón fue hijo de David, y Salomón sube al trono. Y Salomón asume una de esas características. Muchas veces, si lo notamos también, muchas de las características en nuestro actuar, en nuestra forma de ser, es como la de nuestros padres. No todos, y no es general, pero muchas veces sí. O tenemos la de nuestra madre o la de nuestro padre, ¿cierto? Lo heredamos también. O por lo que se nos enseña en la casa desde niños, los comportamientos que nosotros vemos en casa se heredan. Entonces, asimismo, los hijos cuando van creciendo van heredando eso. O los faltantes, ¿no? Si hubo falta de papá o si hubo falta de mamá, todo eso hace que el niño en su formación, en su personalidad, en su carácter vaya desarrollando cosas, ¿no? Pero tenemos que ser formados. Tenemos que ser formados. Entonces, la gente no se conduce con prudencia simplemente. Cuando la gente no se conduce con prudencia, simplemente se conduce por inercia. A lo que caiga, a lo que haya, como es, lo que se me vino a la cabeza y eso hago. Eso es falta de prudencia. Cuando Salomón hereda de David la prudencia,
Más tarde es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y nos dejó todo ese libro, esos libros hermosos de Proverbios, de Eclesiastés y aún el Cantar de los Cantares. Tan hermosos esos libros, ¿no? Que hoy nos ayudan mucho. Y el libro de Proverbios, si usted nota, tiene 31 capítulos. Y yo le aconsejo, y más a los jóvenes, o los padres, también nos podemos sentar con nuestros hijos, hacer la devocional, un capítulo por día, da para todo un mes. Y hay consejos muy prácticos de cómo debe ser nuestro actuar día a día. Porque nosotros reflejamos al Señor todos los días y en todo momento. Nosotros no solamente reflejamos al Señor diciendo, es que yo no robo, yo no adultero, yo no mato a nadie. En las pequeñas cosas, aún en nuestro hablar, en nuestra manera hasta de vestirnos, reflejamos al Señor. Hasta en eso. Hasta en eso reflejamos al Señor. Entonces podemos considerar que hay muchos aspectos de nuestra vida que tenemos que entrar a mirar, porque hay consecuencias que nosotros debemos asumir, sean buenas o sean malas, ¿no? De acuerdo a decisiones que debamos de tomar. Todos los días, amados hermanos, todos los días tomamos decisiones. Así sean hasta pequeñitas. Y uno piensa que la toma de decisiones solamente es las más relevantes, ¿no? Me están ofreciendo este y este trabajo, ¿cuál tomo? ¿Cuál de los dos tomo? Tengo que viajar, ¿a dónde viajo? No, esas son decisiones, pero hay decisiones todos los días que uno toma. Y a veces no nos damos cuenta que tomamos esas decisiones. Pero de una cosita que parece ser muy simple, muchas veces esas cosas tan simples pueden ser de grandes cambios y de grandes consecuencias en la vida personal y en la vida familiar. Entonces tenemos que saber comportarnos. Yo les traje aquí el significado de la palabra prudencia para las personas que quieran apuntar, y les animo a que apunten porque la palabra viene bastante cargada y vamos a estar trabajando bastante en el libro de Proverbios. Entonces la palabra prudencia, el significado es la siguiente: es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución. ¿Para qué? Para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Mire que aquí nos habla mucho de respeto y de hacer las cosas con sensatez, con calma, no a la ligera. No a la ligera. Prudencia es la capacidad o la sensibilidad que tiene una persona para saber aplicar. Miremos bien esta definición. Para saber aplicar en un momento determinado el conocimiento que tenemos. Entonces, la prudencia es considerar el consejo de la palabra de Dios y llevarlo a la práctica. Ahora, el cómo es que muchas veces no lo sabemos cómo hacer. Entonces, pensamos que hacerlo de cualquier manera, y no, cuando lo hacemos de cualquier manera, lo estamos haciendo a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, esa es la manera como el Señor nos lo muestra en la palabra. Sabiduría y prudencia siempre van ligadas, y ya lo vamos a ver. Un ejemplo muy claro de saber actuar en un momento determinado, que es muy común en las casas, en los matrimonios, hasta en el bus, ¿no? Hasta en el bus, es muy común. Usted le empieza a hablar a alguien, no le entendió o no le gustó y le empiezan a subir el tonito de la voz. ¿Usted qué hace? Más de una risa veo por ahí.
¿qué hacemos? Más de uno empezamos a subir el tono de la voz. Normalmente es así. Normalmente es así. Empezamos a subir el tono de la voz. Pero no debe ser, pero no debe ser de esa manera. Antes tenemos que recordar la palabra y venirla y la aplicamos. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Proverbios 15, 1, 2, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, tenemos que recordar esa palabra y ponerla en práctica. Ponerla en práctica. La lengua de los sabios, el segundo versículo, la lengua de los sabios adornará sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Cuando se es necio se habla y se habla y se habla y se habla por hablar y ni siquiera se sabe ni qué es lo que se dice. Y el Proverbio 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Si contestamos de igual manera, pues nos vamos a volver más necios que la persona que nos está hablando así en ese tono altico. Tiene que resplandecer en nosotros el fruto del Espíritu. El amor, la fe, la templanza. Tenemos que tener dominio propio para poder enfrentar todas las cosas que día a día podemos vivir. Y en especial el trato para con los demás. Porque ahí en el trato para con los demás es donde vemos reflejado realmente qué tan sabios somos, qué tan prudentes somos, cómo ponemos en práctica la palabra del Señor. Recordemos que la Biblia es el manual de vida. Es el manual de vida. Es el manual que nos está diciendo cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Cuando compramos un electrodoméstico viene con un manual, ¿cierto? Y a uno le dicen, vea, cárguelo primero, conéctelo a determinada temperatura, o como hacemos normalmente, ¿no? Con los teléfonos celulares, cuando compramos un teléfono celular, de una lo prendemos y pum, pum, vamos a, ¿no? Y muchas veces hasta se dañan. ¿Por qué? Porque primero había que ponerlo a cargar, pero esas instrucciones las omitimos. Cuando omitimos todo eso, pues no estamos obrando prudentemente. ¿Y qué pasó con el artículo que compramos? Se dañó, porque no se siguió la instrucción que se daba en el manual. Asimismo pasa con la palabra de Dios. No seremos verdaderos cristianos, nos podremos llamar cristianos, sola de palabra, pero no seremos verdaderos cristianos si no ponemos por obra la palabra del Señor. Nosotros no somos cristianos porque venimos a una iglesia cristiana. Hay mucha gente que va a una iglesia cristiana, pero no son cristianos. Nosotros no nos llamamos cristianos porque recibí solamente del Señor. Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo y buscamos actuar y vivir de acuerdo a como Él nos enseñó. Que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Lo prudente es traer a memoria el versículo y aplicamos. Notemos que cuando se trata de aplicar la prudencia tiene que ver forzosamente su origen con la sabiduría. La sabiduría y la prudencia siempre van unidas. Entonces vamos, Primera de Reyes 4:29. Dice, y Dios dio a Salomón, Primera de Reyes 4:29. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Entonces mire que ahorita vamos a ver la historia de Salomón, que le pide al Señor sabiduría para gobernar. Y el Señor le dice, no solamente por cuanto no me has pedido riquezas, ni que haga a un lado tus enemigos, sino me has pedido sabiduría para gobernar, así que te daré también prudencia. Y dice la palabra que le dio el Señor, sabiduría y prudencia y anchura de corazón. Anchura de corazón.
un corazón grande para que fuera entendido, un corazón lleno de amor para con el Señor, un corazón sensible a cada una de las situaciones que podría vivir todas las personas que pudiera Él estar gobernando. Cuando habla de anchura de corazón, habla de la bondad y del amor de Dios. Porque uno de los frutos del Espíritu es el amor del Padre. Y en muchos de nosotros o en muchas personas, en el actuar no se ve el amor del Padre. No se ve el amor de Dios. Y ya más adelante, en el desarrollo vamos a ver por qué. Proverbios 4:23, con la sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 2:1-5, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Siempre buscamos el conocimiento de Dios. La palabra para este año, ¿cuál es? Primera de Colosenses 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si traemos los versículos que hemos aprendido y los aplicamos en el día a día, aún hasta cuando estemos cocinando, aún en esos pequeños detalles, si los ponemos por obra, vamos a ser agradables al Señor y vamos a crecer en el conocimiento del Señor. ¿Por qué traemos esta palabra de prudencia? Porque tenemos que, es nuestro interés, el de todos, empezando por esta servidora, de que podamos mejorar cada día, de que podamos crecer. Nosotros no podemos tener prudencia si no conocemos la palabra del Señor. No podremos tenerla. Sabio no es una persona que tenga mucho conocimiento, es una persona que tiene mucho intelecto. Pero si no se pone la palabra por obra, no quiere decir, no es sabio, no es prudente. Prudencia es poner por obra la palabra de Dios, y vuelvo y soy enfática en eso. Si no medito en la palabra, ¿de dónde voy a tomar bases para actuar con prudencia? Cuando no aplicamos la palabra de Dios, solo me queda en el mero conocimiento. Por eso entré preguntándoles, ¿qué recordamos de lo que aprendimos la semana pasada? Porque es muy triste que compartamos una palabra, usted pregunte más tarde, yo no me acuerdo. Entonces perdimos el tiempo. Hay que meditar en la palabra. Hay que meditar en ella. Ponerla por obra en nuestra vida. Cuando no aplicamos la palabra, solo nos queda el mero conocimiento y nos queda la sabiduría que es terrenal. Que es como dice Santiago 3:15. Alguien por favor que me colabore en Santiago 3:15. Así es la sabiduría que queda cuando no aplicamos la palabra de Dios en nuestro día a día. Santiago 3:15. ¿Sí? Gracias, Jairo. La sabiduría de lo alto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amén. Esa es la sabiduría terrenal, la que es animal y diabólica. No desciende de lo alto, porque siempre cuando aplicamos nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia, siempre vamos a cometer errores. Siempre. Por eso la palabra que nos compartía nuestro hermano Eduardo, no te fijes en tu propia prudencia. Lo está diciendo la palabra, no nos fijemos en nuestra propia prudencia.
lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo hago. No, porque es sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que necesitamos es la que viene de Dios para así aplicarla con prudencia. Diariamente hablamos y actuamos. Eso es algo común, algo que hacemos todos los días, hablar y actuar. Hablar y actuar. Tomamos decisiones, ahora de la manera que estamos haciéndolo, cada uno lo analizamos. Por favor, tomemos esta palabra para cada uno, para que nos analicemos cada uno. Gloria a Dios que hoy pudimos venir bastantes hermanos a la iglesia, ¿cierto? Pero no nos fijemos en que, uy, esta palabra la hubiera escuchado Julanito de tal. Uy, esta palabra era para Julanito de tal. O para Sutanita. No. Tomémosla para nosotros mismos. Porque la invitación cuando recibimos una palabra es para analizarnos nosotros mismos. Para mejorar nosotros mismos. Y para crecer nosotros. Nosotros tenemos que velar por nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Velad por vosotros mismos, velemos por nuestra salvación, velemos también cómo cada uno de nosotros estamos actuando y andando, caminando en los caminos del Señor. Porque cada uno de nosotros somos los que le vamos a dar cuenta al Señor. El día que el Señor me llame a mí no me va a preguntar ni por mi esposo ni por mis hijos. Me va a preguntar, Olga Marina, ¿usted por qué hizo esto? Olga Marina, ¿qué pasó con esto? Me va a rendir cuenta, me va a pedir cuentas, es a mí. A cada uno, no a los demás. A mí no me va a preguntar por los demás. A mí me va a preguntar por mi actuar con el Señor, con Él mismo. Entonces, cada uno tenemos que velar por nosotros mismos. Amén. Muy bien, entonces, dependiendo entonces de ese hablar y de ese actuar en nosotros, afectamos no solamente las decisiones que tomamos día a día, sino que afectamos las personas que tenemos alrededor, nuestra familia y en especial nuestros hijos. Las personas que amamos, las afectamos mucho, las afectamos con nuestras decisiones. Muchas veces hacemos, decimos y actuamos en cosas sin tener en cuenta la palabra del Señor y al final, después de que ya hemos hablado, después de que ya hemos tomado una decisión, después de que hemos actuado, no hubiera dicho eso. No hubiera hecho esto. Me equivoqué. Generalmente el necio entiende a lo último. El sabio entiende desde el principio lo que no debía hacer. ¿Por qué? Porque se guía por la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo al finalizar el Sermón del Monte que la mayoría de nosotros lo compartimos, ¿no? Lo compartimos, nos tomamos ¿cuánto tiempo? Como 4 o 6 meses casi, estudiando el Sermón del Monte, ¿no? Y recordemos, Mateo 7:24 nos decía, cualquiera pues que me oye estas palabras, lo dice el Señor Jesús al finalizar el Sermón del Monte. Y recordemos que nos enseñó cómo debíamos orar, el ayuno, sobre el adulterio, sobre el enojo, sobre la oración, tantas cosas que nos enseñó el Señor allí. Y dice al final, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces tomamos, es que yo tengo mi vida edificada en la roca porque creo en Jesús. Pero mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice, le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué? Porque oyó estas palabras y las hizo. Aquí lo está diciendo el Señor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente. Entonces, una clara definición de prudencia nos la está dando el Señor allí. Escuchemos la palabra de Dios y pongámosla por obra. No la dejemos como frase de cajón, pongámosla por obra en nuestra vida.
Amados, nuestro peor enemigo, ¿alguien sabe cuál es el peor enemigo de nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos el peor enemigo nuestro, porque luchamos todos los días con dejar cosas que no están bien. ¿Queremos ser prudentes o queremos ser necios? La prudencia es ser sensatos y discretos. Actuar con cautela, con precaución, examinar las cosas que están alrededor. A veces uno ve a la gente que es todo a la carrera y todo, parecen un carrito loco y no examinan lo que está pasando alrededor. Eso me acuerda mucho al apóstol Pedro en sus inicios. El apóstol Pedro era bien carnal, ¿no? En sus inicios. Todo lo quería resolver de cualquier manera, hacer las cosas como cayeran, y hablaba de cualquier manera. Bastante imprudente era Pedrito. Y no examina todo lo que había alrededor. Por ejemplo, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, lo dice el Señor delante de él y de 2 apóstoles más. ¿Con qué salió Pedrito? Señor, ven, hagamos una ramada aquí para que estemos nosotros. Por favor, entienda que está sucediendo algo espiritual. ¿Qué ramada le va a hacer a quién? Está sucediendo algo espiritual. Una ramada es ¿para qué? Para que mi cuerpo se meta allí y se proteja de algo. Está viendo la transfiguración del Señor. Para Moisés y para Elías. Por favor, está viendo algo que es espiritual. ¿Qué ramada le va a hacer? ¿A quién va a meter ahí? O sea, no analizaba lo que estaba a su alrededor. Y exactamente pasa con nosotros. No tenemos en cuenta ciertas cosas que pasan alrededor. No analizamos, no la pensamos, sino que vamos haciendo las cosas de cualquier manera. No, es que así, y vamos haciendo y vamos tirando y después eso quedó mal hecho. Hay que analizar muchas cosas. Estamos en estos momentos para traer a colación con el tema de las cortinas, ¿no? Una de las cortinas. ¿Cuántas semanas llevamos analizando la situación? Mi hermano Eduardo y Jimmy. Llevamos investigando, preguntando, mirando antes de cualquiera pudiera decir, no, tiremos una cuerda y ya. No, pero no se trata de eso. Se trata de las cosas bien hechas, que sean prácticas. Que sean prácticas y bien hechas. No podemos colgar. En principio dijimos, de esos tubos, pero el hermano Eduardo nos hizo caer en cuenta, el peso de esas cortinas puede dañar esos tubos y nos podemos meter en un problema. Esas son cosas para analizar. Cosas tan simples, tan sencillas como esas, pero hay que analizarlas antes de actuar. Y así es nuestra vida. Todo a la carrera, todo como caiga, sin pensar. Muchas veces actuamos, hablamos y después pensamos. Así era Pedro. Vinieron por el Señor, 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 no se lo van a llevar preso y ¡pum! A cortarle la oreja al soldado ¿no? A pensar que antes se metió en un problema más grande. Y todo lo queremos resolver así, no, todo con prudencia, todo con cautela, todo hay que analizarlo, todo hay que pensarlo. Oiga, yo me volví ya como Pedro. Pedro en su etapa final, vemos esas hermosas 2 cartas que nos dejó, ¿no? Nos dejó 2 hermosas cartas y hasta le da consejo a los jóvenes allí. Y habla de humildad, y habla de prudencia. Cuando mi esposo me conoció un carrito loco. ¿Cierto que sí, mi amor? Y el Señor lo ha utilizado mucho para conmigo porque Él es más, no, un momentico, así no es. Yo soy de las que iba, gloria a Dios, iba haciendo las cosas así. Y lo metí a Él en problemas. Pero me sirvió mucho para analizar, para pensar. Y aún ahora que conozco del Señor, entonces entiendo de que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, ni puedo ir hablando de cualquier manera. Porque como vimos en la definición, puedo herir, puedo dañar. Y un cristiano edifica, un cristiano no destruye. Un músico y un deportista
por la práctica del instrumento o la práctica del deporte, desarrollan una habilidad, una técnica, una táctica. Asimismo nosotros, en el día a día, si ponemos en práctica la palabra de Dios, vamos a desarrollar esa capacidad, esa virtud. Eso es una virtud, la virtud de la prudencia. La vamos a desarrollar. Y muy facilito vamos a poder atraer personas para nosotros, para nosotros no, que nosotros vamos a poder atraer personas para Cristo. ¿Por qué? Si nos acordamos de lo que leímos inicialmente, ¿qué decía inicialmente? Que David era prudente y que en su entrar y salir, era prudente en su entrar y salir, era prudente en todo lo que él hacía y que era acepto para todo el pueblo y para los servidores de Saúl. O sea, tenía gracia y era la gracia del Señor. Asimismo tenemos que ser nosotros como cristianos, tener esa gracia del Señor. Y la gracia no es porque se me pegue, ¿no? Porque venga me unto el aceitico para que... No, la gracia está en nuestro actuar, en nuestro comportarnos, en nuestro hablar. Ahora hay quienes dicen, es lo que tengo que hacer, sé lo que dice la palabra de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Hay que pedirle mucho al Espíritu Santo de Dios que nos guíe siempre. Espíritu Santo de Dios, guíame, Señor, ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hablar? Si es que hay que hablar, porque hay muchas veces en que tenemos que callar, y ya lo vamos a ver. ¿De qué manera obtenemos la prudencia? El libro de Proverbios nos dice quiénes son los candidatos, porque todas estas cosas hay que analizarlas. ¿Quiénes son los candidatos a la prudencia? Porque la prudencia no es para todo el mundo. La prudencia no es para todas las personas. Primeramente voy a decirles para quién no es la prudencia. La prudencia no es para el soberbio, para el orgulloso, ni para el altivo. Porque el orgulloso, el soberbio y el altivo siempre va a decir, yo ya sé, yo sé cómo se hace, a mí me gusta así, esto se hace así y es de esta manera. Entonces, pues, ¿qué se le va a enseñar? Pues nada, si ya pretende que todo lo sabe. ¿Quiénes son los candidatos para desarrollar la prudencia? Proverbios 1, del 1 al 4. Dice, los proverbios de Salomón, Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, doctrina es enseñanza, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. O sea, nos da las razones por las que se escribieron esos proverbios. Versículos 3 y 4 dice, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Sagacidad es la habilidad de comprender las cosas. Eso es sagacidad, habilidad de comprender las cosas. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Entonces aquí entendemos que la prudencia es para los simples. Simple quiere decir que no hay nada, que es vacío, que no está lleno, que le hace falta algo, que necesita algo. Y se necesita dejar enseñar. Por eso una persona que es imprudente en las iglesias no se deja pastorear. Porque no se sujeta. Tenemos que aprender a sujetarnos al Señor, a Dios. Cuando aprendemos a sujetarnos al Señor, nos es muy fácil sujetarnos a nuestros pastores, nos es muy fácil sujetarnos a nuestros esposos. Pero si nosotros no tenemos sujeción a Dios, no nos sujetamos a ninguna autoridad. Pero sí queremos gobernar, sí queremos mandar, sí queremos tener autoridad.
Y no se puede dar autoridad a quien no se sabe sujetar. El Señor no le va a dar autoridad a alguien que no se sabe sujetar. La sabiduría y la prudencia se ofrece a los simples, no se ofrece a los altivos. Pensamos que porque conocemos pasajes de la Biblia o porque llevamos años y años y años yendo a una iglesia cristiana, entonces somos sabios, somos prudentes. Mientras no apliquemos como está en la palabra, todos los años habrán pasado en vano. Habrán pasado en vano. Las personas simples, o los simples, como lo dice la palabra del Señor, son las personas que están necesitando de algo para poder crecer. Están necesitando ser llenas, están necesitando tener más capacidad, están necesitando más. Cuando uno le dice a alguien, venga, le enseño, no, sí, yo ya sé eso. Entonces, ¿qué le voy a enseñar si me dijo que ya sabía? Bueno, entonces defiéndase como pueda. ¿Cierto? Porque me está diciendo, yo ya sé. Diferente sería, sí, venga, vamos a ver cómo se hace aquí, que yo ya tengo algo de conocimiento, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Quiere decir, bueno, entiendo algo de eso, pero bueno, si me instruye más, voy a aprender más. ¿Cierto que sí? Es muy diferente. Muchas veces decimos que nos llamamos cristianos porque nos conocemos toda la Biblia, porque venimos a la iglesia, pero nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Y muchas veces empezamos, no, yo vivo así, yo quiero así, yo me comporto así, conmigo es de esta manera, y no es así. I'm very sorry, pero no es así. Ahí se muestra orgullo. Ahí se muestra altivez, ahí se muestra soberbia. ¿Saben por qué? Porque para uno llamarse cristiano tiene que vivir como dice el Señor. Y decía, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Entonces yo no puedo decir, es que yo soy así, a mí me gusta así, yo hablo así y esto es así. Excuse me, pero no es así. Es como dice el Señor. Es como lo dice el Señor. Porque eso es mostrar altivez. Los simples lo mostró muy claramente Salomón. A pesar de que ya estaba en el trono, mostró Salomón quién era. Una persona sencilla, una persona humilde de corazón. El Señor nos dice, sé mansos y humildes de corazón, como Él lo es. Y nuestro corazón muestra mucho orgullo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y nomás uno hablando con una persona, uno sabe la altivez o el orgullo que la persona tiene. El rey Salomón sube al trono después de la muerte de David. Y él no llegó y se sentó y dijo, bueno, qué bueno, como mi papá me heredó esto, pues ahorita yo soy el rey, se hace como yo digo y gobierno. No. ¿Qué dijo Salomón? Dijo, Señor. Primero le clamó al Señor. Dijo, Señor, dame de tu sabiduría, Padre, dame de tu sabiduría, Señor. Si alguien puede ir por favor a ese pasaje, Primera de Reyes 3, versículos 7 y 9. Primera de Reyes 3, versículos 7 y 9. Salomón pide sabiduría. Amén. Teresita, ¿lo lee por favor? Primera de Reyes 3. Sí, 3, 7, 9. Salomón pide sabiduría. Salomón pide sabiduría. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre.
y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Amén. Gracias, Teresita. Mire que le está pidiendo, le está diciendo, dame un corazón entendido, dame sabiduría, yo no sé cómo gobernar esto. Guíame tú, porque tu pueblo es grande, necesito ser justo. No se basó en su propia opinión. Pidió la sabiduría que viene de lo alto, que es benigna y es pacífica. Y así mismo tenemos que pedir nosotros. Ser hombres simples, sencillos de corazón y pedirle al Señor, Señor, no entiendo, no sé, yo sin ti no puedo hacer nada, sin ti no entiendo nada. Guíame, Señor, para cometer menos errores y poner en práctica día a día la palabra del Señor. ¿Cometeremos errores? Sí, los vamos a cometer, pero cada vez serán menos. Cada vez serán menos. El apóstol Pedro, hablábamos de él, en un principio era muy tosco, áspero para hablar. Iba hablando de cualquier manera y se refería a los demás, iba hablando de los demás de cualquier manera también. Y actuaba también muy carnal, como lo dijimos ahorita. Y estaba al lado del Señor, estaba al lado de nuestro Señor. 3 años junto con él en el ministerio, acompañándolo, yendo, viniendo, caminando, veía todo lo que el Señor hacía. Pero había una transformación en él. No hubo nada hasta que recibió poder de lo alto. Cuando realmente entendió y comprendió que no era en él, en las fuerzas de él, sino con el poder del Espíritu Santo. Cuando viene la soberbia, Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La sabiduría está con los humildes de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a enfocarnos entonces en 2 aspectos ya para ir entrando a la recta final. Vamos entrando en 2 aspectos para aplicar la prudencia en nuestra vida. Ya entendimos qué es prudencia, qué es sabiduría. Ahora vamos a enfocarnos en 2 aspectos para aplicar la prudencia. Una en lo personal, para nosotros mismos, y otra en nuestra relación con los demás. El hombre por naturaleza es un ser sociable y tenemos que aprender el trato para con los demás. Pero nosotros no aprendemos a tener trato con los demás hasta que nosotros mismos no nos aprendamos a comportar. Si yo no me sé comportar conmigo mismo, pues mucho menos me voy a comportar con los demás. Entonces vamos a ver 2 ejemplos de la prudencia que se aplica a nosotros mismos. Proverbios 14:8. Proverbios 14:8 dice, la ciencia, entiéndase ciencia como conocimiento. La ciencia del prudente está en entender su camino. Que entendamos nosotros nuestro camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño. Este versículo nos muestra que la sabiduría y la prudencia se centran en entender nuestro camino. Que tú y yo entendamos nuestra vida, nuestras acciones y la forma como nos conducimos, la forma como actuamos. Mire, algo tan sencillo como esto. Hay normas de tránsito, ¿cierto que sí? Y muchas veces pensamos que las normas de tránsito es solamente para los de los carros, las bicicletas y las motos. Las normas de tránsito también son para nosotros. Y si nos pasamos un semáforo en rojo o si nos atravesamos una calle donde no hay semáforo, habiendo el semáforo en la otra esquina, somos imprudentes, no sabemos actuar. Después nos coge el carro, nos coge la moto y pegamos el grito en el cielo. ¿Y de quién fue la imprudencia? No fue ni del conductor, sino que fue de nosotros. Algo tan sencillo como eso.
Entonces, actuamos imprudentemente cuando no respetamos las normas, cuando no respetamos la autoridad. Muchas veces queremos hacer muchas cosas en toda parte. Si estamos en la universidad, en la escuela, si estamos en el trabajo, hasta en la propia iglesia, queremos hacer cosas y ni siquiera preguntamos, ni siquiera consultamos. Y resulta que cada lugar tiene un liderazgo que hay que respetarlo. Cada lugar tiene una autoridad, por eso a alguien lo pusieron ahí a gobernar, a alguien lo pusieron a administrar, a alguien lo pusieron a hacer algo, a alguien que conduzca, porque si no todo se vuelve un mes, todo se vuelve un desorden. Entonces tenemos que aprender a respetar la autoridad y consultar primero. Romanos 13, 1, 2. Por favor, si alguien lo lee. Romanos 13, 1, 2. Ay. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad al establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Gracias, Jairo. Muchas veces queremos sobreponernos, pasar por encima de una autoridad. Nunca lo hagamos. Nunca hagamos nada, nunca, queridos hermanos, en cualquier parte, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en la casa, que nuestra autoridad en la casa son los padres. Mientras estemos en la casa, sujetémonos a nuestros padres. Ellos son nuestra autoridad. Donde quiera que estemos, respetemos la autoridad que haya y atendamos las instrucciones que se nos dan, porque por alguna razón se da la instrucción, por alguna razón, y a veces vamos haciendo cosas y ponemos en riesgo a personas, ponemos en riesgo cosas que no sabemos qué está pasando. Entonces, atendamos a la autoridad, respetemos la autoridad y no pretendamos pasar por encima de la autoridad. Debemos entender, amados, de que cada uno no debemos seguir nuestro propio consejo. No debemos seguir el consejo de los llamados amigos, ni del tío, ni de la tía, ni del vecino, ni de la mamá, ni del papá. Mientras estemos en casa, obviamente nos sujetamos a nuestros padres y seguimos las instrucciones de nuestros padres. Pero cuando armamos toldito aparte, cada uno para su casita, atender el consejo de la palabra del Señor. Hay quienes se casan y se la pasan todo el día al teléfono preguntando, llamando, y cómo hago, y qué le digo, y por qué hago. No, atienda el consejo de la palabra del Señor, porque si no, estamos dependiendo del consejo de una persona. Atendamos lo que dice la palabra del Señor. Uno puede consultar, sí, por supuesto. Pero a veces nos la pasamos es pendiente qué me dice mi amigo, o Julanito lo hizo de esta manera, yo también. Cada circunstancia es diferente, cada hogar es diferente. Si no nos evaluamos nosotros mismos, si no nos examinamos, no nos enfrentamos a nuestras acciones a la luz de la palabra. Y es necesario que todos los días nos estemos examinando, nos examinemos. La prudencia está en entender nuestro propio camino. Hago énfasis en esto, en nuestro propio camino. No estarnos fijando en los demás, sino cómo estoy yo, qué estoy haciendo yo,
¿Cómo estoy progresando yo? ¿Cómo estoy hablando yo? ¿Cómo me estoy conduciendo yo? Yo. En ese sentido sí tenemos que ser yo, examinándonos nosotros con el Señor. No mirando el otro que dijo, cómo lo hizo, para después andarlo señalando. No. Tenemos más que suficiente en ocuparnos de nosotros mismos antes de que ponernos a ocuparnos de los demás. Proverbio 22:3. El avisado, o sea, el prudente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Avisado quiere decir prudencia. La prudencia tiene que ver con el prever, con el mirar hacia adelante, qué va a pasar. Yo no puedo tomar una decisión ahorita, algo que va a afectar en el futuro, algo que va a afectar más adelante. Y no solamente me afecta a mí, sino que me afecta a mi familia. Entonces, por ejemplo, un aspecto que es bien característico y es la economía. En la economía, lo prudente es guardar, es prever, es ahorrar. Que cuando lleguen los momentos de escasez, tenga de dónde tomar, ¿no? Recordemos que somos administradores de todo lo que el Señor nos da. Todo lo que nosotros tenemos no es porque yo me lo gané, mire que sudé, trabajé durísimo y mire esto me lo gané yo. Qué pena, pero eso se lo dio fue el Señor. El Señor nos provee a través del trabajo. Y el trabajo es para bendecirnos a través de ese salario, pero en el trabajo bendecimos a otros. Siempre que vamos a un lugar, vamos es con un propósito. Como dice mi esposo, a mí el Señor no me trajo a este país solamente para venir a vender tiquetes de bus. Un propósito hay y lo hemos visto. Hemos visto cuál ha sido el propósito. ¿Cierto, mi hermano Eduardo? Amén. Hemos visto cuáles han sido esos propósitos del Señor, de ponerlo en un lugar para que almas hayan podido llegar, ¿cierto, Alex y Karen? Para que hayan podido llegar. Me puso a vender tiquetes, pero no era para vender tiquetes, era para que en ese puesto me llegaran personas a las que yo pudiera hablarles del Señor y vidas pudieran ser transformadas. Cuando me puso a mí a trabajar en ese, ¿cierto, Milenita? Que ahí nos conocimos. Yo no me pegaba a las madrugadas para ir a mopear un salón. Me pegaba a las madrugadas porque en medio de la mopeada podía hablar con mis compañeros de trabajo. ¿Cierto eso? Y así. Donde el Señor nos ponga es para que llevemos bendición. Somos administradores de todo lo que el Señor nos da. Un gran administrador fue José. Llevado esclavo a Egipto y luego se volvió gobernante. Pero preveyó 7 años ahorrando, 7 años recogiendo las cosechas para que 7 años más adelante, cuando hubiera escasez, el pueblo no padeciera de hambre. Preveyó. Desafortunadamente nosotros, y muchas veces hasta por el desorden, nosotros no lo vemos así. Muchas veces nos llega el salario y ni lo vemos siquiera, porque así como llegó, se fue. Llegó el primer salario y ya debemos hasta el segundo. Debemos hasta el segundo salario. Puras deudas. Amados, cuidado con las tarjetas de crédito. Cuidado con las deudas. Cuidado con las deudas. Son una esclavitud. Nunca terminarás de pagar una tarjeta de crédito. Eso te encadena, te esclaviza. En lo posible, no tarjetas de crédito. Muchas veces las personas se endeudan, gastan hasta lo que no tienen.
por darse en gustos que de momento no se pueden dar. Eso es falta de prudencia, eso es falta de sabiduría, eso no es administrar bien lo que el Señor nos está dando. Muchas veces se gastan hasta lo que no tienen. Si no tenemos, pues no gastemos, porque si no tengo, eso me va a llevar a una ruina más grande, me va a llevar a problemas inclusive familiares. A veces nos queremos dar gustos o por aparentar ante los demás que tenemos lo que no tenemos. Cuando vamos para Colombia, por ejemplo, lo digo porque pues sucede mucho, ¿no? Nos endeudamos aquí, nos compramos la mejor ropa y nos vamos para Colombia a mostrar lo que aquí no tenemos. Así pasa. Conocí el caso de un muchacho, no tenía absolutamente trabajo conmigo, no tenía absolutamente nada, nada tenía. Se endeudó aquí hasta, ¿no? Llegó a Colombia a fantochar, se alquiló una camioneta y pues lo secuestraron y después la familia le pegan 40 millones de pesos. ¿De dónde los iban a sacar si no los tenían? A fantochar. Y hace años atrás. A fantochar, a mostrar lo que no es de él, lo que no tiene. Eso es ser imprudente. Eso es tener imprudencia, eso no es ser sabio. Analizar económicamente si ahorita puedo asumir algo. Si lo puedo asumir, pues bien lo asumo. Y si no, pues no lo tomo. Ahorro para cuando pueda hacerlo. Si no, no. Entonces, tengamos cuidado, amados hermanos, con la parte económica, la prudencia, por favor. Porque eso nos lleva a la ruina. Otra área en la que mostramos prudencia es en la salud. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando cuidamos lo que comemos y en el tiempo de descanso. El tiempo de descanso. En esto también necesitamos aplicar prudencia, en el tiempo de descanso. Prudencia en respetar las señales, las normas, ya hablamos de eso. Tenemos que meditar, amados, cuando vamos a tomar una decisión, meditar los pros y los contra, las ventajas y las desventajas de tomar una decisión. La prudencia resulta en beneficio de nosotros mismos, nos ayuda a evitarnos problemas con el trato con los demás. Con el trato con los demás. Y aquí quiero entrar a la parte del trato con los demás. La prudencia con los demás tiene que ver principalmente en dos áreas básicas. En dos áreas básicas. Y es en el hablar y en el actuar. La prudencia para hablar. ¿Cuántas veces hablamos, decimos cosas que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo? Porque hablamos y hablamos cosas hasta sin sentido. En nuestro país, en Colombia, hay un dicho muy popular, no sé si de pronto en Centroamérica lo tienen, un dicho muy popular. Yo soy tan sincero que no tengo pelos en la lengua para decirle a la gente cuántas moscas son, cuántos pares son 3 moscas. O sea, yo le digo así. No sé si ustedes han escuchado eso. Es lo más equivocado que podemos hacer. Lo más equivocado que podemos hacer. ¿Saben por qué, amados hermanos? Y ya lo vamos a ver. Porque la lengua es hiriente. La lengua hiere. Y la misma palabra del Señor nos dice que trae veneno mortífero. Cuidemos nuestro hablar. Cuidemos, no es que no podamos hablar, podemos hacerlo, pero es la forma como se habla, la forma como se dicen las cosas. No podemos ser como una metralleta tirando palabras para toda parte y hablando de cualquier manera, hiriendo a la gente. No. Eso no es reflejar a Cristo. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Dice la palabra del Señor, y los invito a que lean el capítulo 3 de Santiago, que habla de la lengua. Dice que el hombre no la puede domar. La lengua es como un animal salvaje. Haga de cuenta un caballo. Usted mire un caballo y un caballo salvaje relincha, patalea y hace de todo. Es un peligro. ¿Y qué nos dice el Salmo 32:8? Nos dice que no seamos como el caballo o como el mulo, faltos de entendimiento. ¿Y qué hay que ponerle al caballo o al mulo? Freno. ¿Y el freno dónde se lo ponen? En la boca. ¿Para qué? Para que cuando jalen, eso le duela y entonces inmediatamente el cuerpo del caballo se queda quieto, se doma. Así tenemos que ser, y eso tiene una gran enseñanza. Cuando frenamos nuestra boca, sabemos comportarnos también. Cuando frenamos nuestra boca, aprendemos a comportarnos también. Porque así como hablamos, así nos comportamos. Pero ningún hombre puede, versículos 8 y 9, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Imaginen, pues. Hablamos deliberadamente, hablamos y decimos cosas por decir, y hablamos hasta lo que no debemos decir. Herimos. Tengamos cuidado cómo hablamos, la forma de hablar, por favor. ¿Se pueden decir las cosas? Sí, pero no de cualquier manera, no como salgan, no como caigan. Tenemos que aprender la forma de decir las cosas. Cuando no tenemos prudencia al hablar, somos hirientes, faltamos al respeto, hablamos sin pensar, decimos cosas que no son y hasta ponemos en la boca de las personas cosas que no han dicho. La sinceridad sin la prudencia destruye en lugar de edificar. Llévese esto, querido hermano. La sinceridad sin la prudencia destruye en lugar de edificar. Muchas veces decimos, es que yo soy tan sincero, lo destruyó porque no se lo supo decir. Por eso es que uno muchas veces vemos personas que vienen y le dicen, no, es que yo le digo esto y es así, usted ni la volvió a ver, la gente se fue herida, la gente se fue mal. El hecho de ser sincero no quiere decir que uno sea falto de amor para hablar las cosas. Es la forma como las decimos, la forma como las decimos. Un simple ejercicio, hagamos un simple ejercicio nomás, amados. Muchos de nosotros, muchas veces es más rápido mandar un mensaje de WhatsApp hablado, ¿cierto? Más rápido que el texto. Por lo menos yo me demoro más en los textos. Entonces yo a veces, ¿no? Y siempre cogí la costumbre, ¿no? Pero hagámoslo y verá. Mandamos un mensaje de WhatsApp y bla, 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 lo que dijimos y ¡pum! Se mandó. Si revisamos, vamos a escucharnos cómo estamos hablando. Y ahí nos vamos a dar cuenta y no, uy, Dios mío, no le hubiera dicho esto. Venga, borremos y volvámoslo a mandar. Mucha imprudencia cuando hablamos. Mucha imprudencia cuando hablamos. Moderemos, amados, moderemos la forma de hablar. Vamos hacia la madurez, aprendemos de los errores. Lo más importante es no quedarnos ahí, sino actuar, corregir, amados hermanos. Esto que estamos trayendo hoy como estudio es para que corrijamos. Porque muchas veces no se nos dice. Y en nuestro corazón está que podamos crecer, que podamos mejorar, que podamos madurar. Y si no maduramos como personas, entonces, ¿cómo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo?
Si no ponemos por obra, si no ponemos en práctica la palabra del Señor, ¿cómo vamos a llegar a la perfección? ¿Cómo vamos a ser agradables ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo? Una vez que las palabras salen, ya no las podemos regresar y muchas veces lastimamos. Cuidado, mesura, amados, mesura, o sea, midámonos como hablamos. El consejo de Proverbios 10:19, consejo de Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Cuando hablamos, cometemos tantos errores que cometemos pecado. Y dice, y nos está diciendo la propia palabra, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sabía usted, querido hermano, que el silencio es una clara manifestación de la prudencia? Es mejor callar que hablar. Y se lo decimos por experiencia propia. ¿Cierto, amor? Mi esposo y yo nos metimos en muchos problemas, especialmente laborales. No nos gustaba algo y eso no es así, eso tal cosa. Y hablamos y decíamos, nos metimos en muchos problemas. Pero cuando la entendimos con la palabra del Señor, nuestra oración siempre es: Señor, ciérrame la boca, frena mi lengua. Y funcionó, porque nos dispusimos a no hacerlo. Yo recuerdo más de una vez llegaba mi esposo a la casa, tenía tantas ganas de decirle tanto a ese manager, pero le pedí tanto al Señor que me frenara. Y gracias a Dios me libró. No abrí mi boca y me libró, porque después pasó esto. Y me libró. Entonces, nos evitamos problemas, amados hermanos, nos evitamos problemas. En último, dice, podemos hablar, pero busquemos la forma más adecuada de hacerlo. Proverbios 17, 27 y 28 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Por el tiempo, voy a tomarme 2-3 minuticos, pastor, qué pena. 2 minuticos, 3 minuticos, pero quiero entregarles estos otros consejos que los vivimos en el día a día. Se los voy a mencionar muy rápidamente. Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mire, hablando de que cuando uno se calla, hay una frase que siempre le dicen a una persona cuando la toman presa. Y es, ¿perdón? Guarda silencio, porque todo lo que hable puede ser usado en su contra. Este consejo es principalmente para los jóvenes. Los hijos, cuando están pequeños, tú los llevas, tú los guías, pero cuando van pasando la adolescencia, aún pasan los años 20, tienen rebeldías. Hijos bien maleducados, groseros e ingratos se vuelven, ¿no? Si hay alguna molestia con alguien, en especial con los matrimonios, los demás no deben de enterarse que hay discordia entre los matrimonios. No se trata de ser hipócritas, pero se trata de mantener la paz. Respeto hacia las personas, dirigirnos con amabilidad. Una de las características de un servidor de Dios, de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, es la amabilidad, la cordura, la cortesía. Ser amable, ¿no? En el caso de los varones, por favor, y más si son solteros, aún los casados, por favor, no tratar, evite, por favor, de estar a solas con una mujer. Nos evitamos muchos problemas. Doncellas, señoritas,
Que es que soy el hermanito de la iglesia, venga un abracito, el hermanito, qué pena, pero es el diablito que hay que reprenderlo. Pero hay muchos que llegan a las iglesias a hacer daño y hay que reprenderlos. Mujeres, guardemos la compostura y no provoquemos también a los hombres, porque también nosotras somos provocadoras muchas veces. Guardemos la compostura, hagámonos respetar, dignidad ante todo, dignidad como mujeres. No nos quedemos a solas con un varón. No nos quedemos, por más amigo que sea, no nos quedemos a solas con un varón. No reciba a nadie en su casa mientras usted esté sola. No des una opinión cuando no te la pidan. Eso lo vemos en la parte de consejería en la escuela de liderazgo. No demos una opinión si no nos la están pidiendo. Eso es meterla, como se dice, meter la cucharada donde no nos están llamando. Si no nos preguntan, pues no decimos. Si vienen y nos preguntan, pues ya vinieron y nos preguntaron. Pero no vayamos a preguntar o a investigar o a mirar para entrometernos. No, eso no es prudente. No es prudente. No hablar asuntos privados de otras personas, aunque ya lo sepamos. Amados, la prudencia es lo que el necio hace al final, pero el sabio lo hace desde el principio. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.